La tiranía del goce. Desde la perspectiva de ciertos pensadores, una de las características fundamentales de la cultura de nuestra época es la entrega a cierta forma de goce inconsciente que se fomenta sistémicamente, pues sirve a otros mecanismos sociales como la producción y el consumo de bienes y servicios. Esta palabra, goce, podría parecer desde cierta perspectiva ambigua, pues en el lenguaje común puede emplearse de diversas maneras, algunas de ellas incluso un tanto ingenuas, como sinónimo de placer, por ejemplo, o de disfrute. Pero al menos en el caso de la psicología y el psicoanálisis, la noción de goce tiene implicaciones profundas y, de hecho, específicamente en el marco de los desarrollos teóricos elaborados por Jacques Lacan, el goce es uno de los opuestos directos del placer. ¿En qué sentido? En el hecho de que mientras que el principio del placer, conceptualizado por Sigmund Freud, se entiende como aquello en el ser humano que lo impulsa a buscar, a preguntarse, a trabajar en pos de su deseo, y en suma, a manifestar plenamente la energía de vida, el goce en cambio es aquella satisfacción que en apariencia nos brinda un cierto grado de disfrute pero que en el fondo es estéril, es decir, se agota en sí misma sin dar lugar a nada más. La adicción al alcohol o a otras sustancias, por ejemplo, las tardes dedicadas a maratones de series o de películas, la conquista consuetudinaria de mujeres, u hombres, con el solo propósito de tener encuentros sexuales transitorios. La compra compulsiva de mercancía, en fin, la lista puede ser extensa, porque mucho de lo que el sistema nos ofrece hacer es en el fondo una forma de goce. Como decíamos, sirve a su vez a propósitos específicos del sistema social en que vivimos. Al respecto, podemos citar este comentario que hizo Erich Fromm en Tener o Ser. Aquí solo señalaré que, en lo que al ocio se refiere, los automóviles, la televisión, los viajes y el sexo son los principales objetos del consumismo actual, y aunque los denominamos actividades de los momentos de ocio, sería mejor llamarlos pasividades de los momentos de ocio. Aún en su brevedad, el matiz que Fromm desliza al final de su comentario es muy interesante, pues deja ver el carácter esencialmente pasivo del goce, aunque a primera vista parezca que al ver una serie, al salir de compras, al beber en exceso, estamos haciendo algo, en realidad lo que sucede es que de algún modo estamos siendo usados, de ahí la pasividad que señala Fromm, y que se refleja incluso en esta forma de conjugación del verbo, la voz pasiva. Podría decirse que siempre que usamos el disfrute como evasión de nuestra propia conciencia, estamos siendo usados de alguna manera por alguien más. En ese sentido, la industria de la pornografía es desde hace tiempo una de las que mejor representan la producción de goce que caracteriza a nuestra época. Además del hecho de que en la pornografía el sexo en el sentido amplio del término se convierte en mercancía, cabe destacar además que parte de su concepto gira en torno a una especie de imperativo de satisfacción, donde el posible placer de un encuentro sexual se relega en favor de la compulsión a gozar. Bajo esta tiranía insaciable, la pornografía ha inventado formas cada vez más inimaginables de prolongar el goce, como si, además, tampoco estuviera permitido detenerlo. Se ha bautizado este fenómeno como pornoilusión, un concepto que se define como un neologismo que define la creencia de que las relaciones sexuales perfectas existen y que se muestran en las pantallas, no necesariamente en películas pornográficas, sino en filmes comerciales o incluso en el cine de autor. En consecuencia, uno puede sentir que no está a la altura de esos modelos. Si bien la pornoilusión podría ceñirse a términos eróticos, también impacta en las creencias que se generan culturalmente en torno al éxito personal, el estilo de vida socialmente permitido e incluso el aspecto físico esperado en una persona. Fatiga y vacío, los efectos de la pornoilusión. Ante la búsqueda del placer extremo y perfecto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, algunas consecuencias previsibles son la frustración, el cansancio y el aburrimiento, tanto en un sentido físico como emocional. Una mezcla de fatiga y vacío de vivir teniendo la obligación de disfrutar más y mejor. Dado que todo tiene que apasionarnos con locura, y la locura implica una cantidad desbordante de energía que no parece fácil tener en la forma de vida contemporánea. Frente a ello, se propone recuperar momentos de silencio, de pausa, de oración, es decir, todo lo que la dictadura del placer trata de evitar. Porque así, solo así, se pueden encontrar nuestras diferencias, lo más personal de cada uno.
ya que la dictadura del placer nos produce en serie, homogéneos, impidiendo encontrar lo más personal de cada uno, el estilo, el propósito de la vida. No todos somos grandes leones, no siempre nos sentimos grandes leones, en realidad solo somos gatitos o monos o tal vez pingüinos. Pero, ¿cuál es el problema de vernos al espejo como en realidad somos?